Hola, ¿qué tal a todos? Para ir finalizando, quisiera eh, aportar una, una clase donde se viera muchas de las cosas que he estado mencionando, ver espacios alternativos a la educación, la educación no formal, la educación informal, la educación fuera del sistema. ¿Y cuántas veces me han oído hablar de que muchos de los contenidos, no solamente la educación emocional y la socioafectiva, yo la realizaba a partir de las artes y la cultura, después de haber estado trabajando 12 años en divisiones y en facultades de artes? Hoy creo que es el día de poner un poco, ir llegando al epílogo de las asignaturas y del semestre. Y me gustaría compartirles esta macrolínea de investigación a partir de las artes, que está subdividida en varias otras. Hablarles de esto es como hablarles un poco de la relación entre la trayectoria profesional y vital de alguien, ¿no? Bueno, lo he subdividido en 5 líneas con lenguajes artísticos distintos y espero que les sirva de referencia. Toda experiencia estética también es una experiencia vital. Comentaba algunas veces la vida que surgió a partir de mi encuentro con las artes, empezando por el teatro. Recuerdo aquel día del estreno donde me di cuenta que mis compañeros habían estado usando el arco que yo iba a utilizar, o más bien las flechas, y estaban todos sin plumas. Pegué en la última flecha en el telón y me vine abajo. Fue una experiencia significativa de aprendizaje, de las cuales yo les animo a hacer esos trabajos voluntarios que al principio me imagino que están un poco desorientados de qué les estoy mandando yo a hacer. Bueno, fue un verdadero aprendizaje que inmortalizó el fotógrafo del diario al día siguiente también para que no se me olvidara. Siempre he hecho un teatro comprometido que tuviera no solamente un valor como entretenimiento, sino sobre todo un valor educativo y social, como este montaje que transitaba entre los lenguajes escénico y visual y que formó parte de una campaña educativa para eh, acercar la concientización de las migraciones y de los refugiados en secundarias. El humor fue también fundamental, el encuentro con los literatos e intelectuales de las ciudades, aunque sean de provincias. Hay una ebullición de ideas y es en la tertulia y en la conversación donde muchas veces se generan esos movimientos culturales identitarios. Por eso animo o intento promover que además de clases formales haya cafés y encuentros entre alumnos, profesores, investigadores. Este fue el legado que dejé antes de irme a México, el libro de los nuevos terruñeros. Cuando vayan a acabar sus grados, sus carreras, me entenderán mejor. Es un libro hecho a base de aforismos y frases de todas las personas que estudian fuera y regresan a su terruño, a su ciudad de origen,
donde se sienten extrañados de lo que regresan a encontrar, porque no se dan cuenta o empiezan a darse cuenta de que ellos han cambiado y que no son los mismos que se fueron. El encuentro con el cine. El encuentro al otro lado del charco con el cine, porque aquí apenas he colaborado con la Facultad de Comunicación en algún corto. Y el encuentro con trabajar con niños. En muchos castings a mí me seleccionaron no por mis habilidades interpretativo-dramáticas, sino más bien por mi facilidad para trabajar con niños. Niños como algunos de los que estáis viendo que terminaron siendo actores. Mi paso por el compromiso de las visuales comprometidos y el cine como espectador, el cine que me ayudó a sobrellevar muchas veces el desarraigo de vivir fuera de mi entorno y de entender otros entornos y de los procesos de aculturización. También el cine me mostró una parte de la alfabetización y de la inteligencia emocional a partir de un lenguaje que es sincrético, que es mestizo. Y por qué no decirlo, en algunas ocasiones se permite poder desarrollar ideas que no nos podemos permitir en el desarrollo de nuestro sistema educativo formal. Una de las preguntas que me he hecho son dos, y que las he dejado abiertas, es si el arte y la cultura son terapéuticas o más bien su ausencia es lo que es patológico. En la pandemia pude más o menos desarrollar unos planteamientos. No sé qué opinen ustedes. Bueno, yo soy reflejo de una cultura basada en la mezcla, en el sincretismo, en el mestizaje de la cultura científica y de la cultura artística. Y conecto el arte con una manera de ver y percibir el mundo. Y conecto el arte y la ciencia como una manera de aprender a construir la realidad y a construirse, a escribirse. A partir de aquí, soy heredero del pensamiento de Vygotsky y soy heredero del pensamiento del traductor al castellano de Vygotsky, Pablo del Río Pereda. Y también soy reflejo del intento de aplicar las nuevas innovaciones del constructivismo social, mezclando la psicología, las ciencias de la educación y aterrizándolo en el arte y la cultura. ¿Por qué? Porque el arte me ha permitido ver que el significado no se limita a las palabras, a las monografías, a los programas educativos, y porque es el ser humano, docente, investigador, alumno en formación, aprendiz, siempre es un creador de significados, que va más allá del lenguaje literal. Y es la educación la que debe ayudar a aprender a leer las artes de manera significativa, como una analogía de también aprender la cultura científico-académica. Me baso en Vygotsky y en su afirmación de que el arte sirve para socializar las emociones. Y va a ser en la infancia donde más creamos en los productos de nuestra fantasía, aunque tengamos menos experiencia y esas experiencias de aprendizaje sean de peor calidad a la hora de combinar lo que vamos aprendiendo. Pero creemos en ello y a medida que vamos avanzando en nuestro desarrollo parece que vamos descreyendo
y renunciando no solamente a dejar de jugar, sino a dejar de imaginar. Y creo que eso es uno de los problemas que a largo plazo nos hace envejecer mal. Esta frase me gustaría que también compartirla a medida que vayan desarrollando su carrera. Todo lo que había considerado como una desviación del camino le ha conducido allí donde todo el tiempo deseaba llegar. Y la línea del constructivismo analizó el arte y la cultura como el proceso y la gran oportunidad de entender los procesos psicológicos superiores y el desarrollo cognitivo. Eso de decir que el arte es totalmente subjetivo y no sirve solamente para entretener o solamente como complemento ha sido un gran error. En mi caso, hubo un fuerte bloqueo y una fuerte resistencia cuando yo planteaba estudiar el proceso de cómo construían el conocimiento los niños a partir de las narraciones y del juego dramático. Siempre se tiende a decirte estudia una carrera que tenga salidas laborales, pero ¿cuál las tiene? Siempre hay una presión para decir tú tienes que trabajar hacia lo que luego vaya a ser reconocido, pero igual es en lo que realmente tú te sientes bien, en lo que tú vas a poder aportar, porque en lo otro vas a ser uno más. Y ese es el aprendizaje de Vygotsky. Fue precisamente estudiando en psicología del arte y de la cultura donde vio la oportunidad de estudiar los procesos de aprendizaje y del desarrollo cognitivo profundo, más allá de la observación de las actividades didácticas de la educación formal. Hay un ensayo maravilloso que se llama El arte y la imaginación en la infancia y la adolescencia, que tendría que ser lectura obligatoria en psicología del desarrollo, para educadores y para psicólogos. Me da lo mismo. Él habla de 3 etapas de la imaginación creativa. La primera es siempre relacionar y elucubrar a partir de las experiencias que yo he tenido. La siguiente ya es mezclar la fantasía con lo que me han enseñado en mi familia, en el colegio y lo que he aprendido. La siguiente es el enlace emocional. La emoción manifestándose en imágenes concordantes con ella, emoción se manifiesta en función de la imaginación y al revés. La imaginación influye y provoca la emoción, el animismo, en el que tanto hemos construido en la infancia y en la que en cierta manera es el relato y la mitología sobre la que hemos construido muchas de nuestras culturas. Mitologías, religiones, narraciones que nos llevan a entender la realidad. Entonces, existe la ley del signo emocional común y existe la ley de la representación emocional de la realidad, hasta que finalmente llegamos a una imagen cristalizada en convertir algo que no existía en algo que es más cercano y más impactante que la propia realidad. No todo el mundo llega a estas etapas de la imaginación creativa. Y a partir de estos estudios y de otros, he propuesto no solamente un desarrollo moral como Colbert o un desarrollo cognitivo como Piaget, sino unas etapas del desarrollo estético que me van a facilitar y ayudar en el desarrollo cognitivo y psicológico. Empezamos por la primera etapa en la que llamada favoritismo, que es entender el proceso y la obra artística desde cómo me cae, desde el egocentrismo. Y ahí, en ese gusto, mediatizado por la ideología, una falacia intencional que es juzgo en función de cómo me lo veo
y cómo me cae, se quedan muchas personas en muchas culturas. La segunda etapa es la belleza y el realismo, el poderme identificar con algo a partir de solamente detectar precisión, eficacia y perfección. Es decir, solamente me centro en el qué. Empiezo a reconocer otros puntos de vista, pero no hay empatía. La siguiente es la expresión, que ha sido la meta de la educación artística. Arte igual a expresión, interiorizar la experiencia de otros. El arte al servicio de la expresión. Tú expresa lo que quieras. Vamos a dejar al niño que se exprese. La siguiente etapa, que ya sí necesita una formación cultural y una formación artística y unas experiencias estéticas, es el estilo y la forma. Es el ver el significado que está detrás de analizar lo que significa el medio, la forma, el estilo, la época. El construir un espacio intersubjetivo. El conversar con otros a partir de una obra. El contrastar con otros. El asimilar esa obra. El empezar a admitir que hay otros puntos de vista. Y finalmente, la meta sería llegar a la autonomía, donde en algunas ocasiones ni siquiera artistas llegan. Es el juicio razonado, el juicio personal. Es haber pasado de un gusto personal a un juicio estético, a ver el propósito, la intencionalidad. Valorar y entender algo que igual no forma parte de mí, o que incluso nos podría generar rechazo. Esto tiene sus implicaciones a nivel psicológico y a nivel social. Y todo el que ha pasado por experiencias estéticas fuertes va a desarrollar la personalidad de una manera distinta al que no lo ha hecho. La justificación de la educación artística es, en primer lugar, porque encontramos unas formas distintas de comunicar. Porque podemos establecer más de una pregunta y contestarnos esas preguntas de distintas maneras. Porque fomentamos el amor propio, porque generamos una actitud distinta, más positiva hacia la institución escolar. Y porque fomentamos la experiencia estética, algo que forma parte del ser humano. Lenguaje y artes son dos cosas que no existen en la naturaleza y ha necesitado inventarse el ser humano. Siempre en realidad en reflejo de dónde viene, de la propia naturaleza. Pero son artificios de viene arte también, que se ha inventado el ser humano. El trabajo con las artes es inclusivo en sí mismo. No lo tengo que proponérmelo ni jugar con algo artificial para poderlo hacer. El arte es en sí mismo una celebración de la diversidad, de la individualidad y de la sorpresa aprendizaje. ¿Tenemos que desarrollar juicios formativos? Sí, observando pautas de actuación. Estas son la propuesta que generé en las escuelas de artes como criterios de admisión. Calidad estética o poder expresivo. ¿Qué está aportando un autor? ¿Qué aportas tú cuando haces algo? Expresas un lenguaje artístico. ¿Cómo compones las formas y aplicas las técnicas? La calidad técnica es qué relación existe entre la técnica y la obra. Cómo manejo con control y comprensión el material de trabajo. Y finalmente el grado de inventiva. ¿Dices algo nuevo o te remites a repetir, reproducir lo que aprendiste de tu maestro?
Bueno, a partir de aquí, las artes van a ser el gran pretexto para desarrollar la alfabetización y la educación emocional. ¿Cómo? Voy a partir de poder desarrollar una imagen relacionada con tu autoimagen, favorecer habilidades para la indagación, potenciar el compromiso y animar a trabajar en grupo. Bueno, he utilizado varios instrumentos. Uno es la escala Ekman, el de la expresión facial de las emociones, la codificación de los músculos y de las expresiones faciales, el TMSS 24, que lo he compartido, que es una de las escalas más utilizadas para la expresión, reconocimiento y manejo emocional. Y el PIC es una prueba de imaginación creativa en niños. Percepción emocional, comprensión emocional y regulación emocional. Esas son las tres grandes cosas a las que intenta acercarse el TMSS 24. TMS 24, 24 ítems, que se lo voy a compartir por si en algún momento no solamente lo quieren utilizarlo y aplicárselo a ustedes mismos, sino también utilizarlo para detectar el grado de percepción y regulación emocional de sus alumnos o de las personas con las que vayan a trabajar. ¿De acuerdo? Este es el PIC, que creo que en algún momento se lo he compartido. Voy a ir línea por línea de investigación. Esta fue la de mi llegada y encuentro con Latinoamérica. En el Instituto Tecnológico de Occidente, una universidad en Guadalajara, México, estudié el impacto que tenían los talleres de creación artística de esa universidad. Esa universidad, esto está publicado en la revista de educación artística de la Universidad de Valencia. Como les decía, el ITESO es una universidad que tiene toda una red que se llama Promoción Cultural de talleres artísticos donde colaboran y hay una interacción entre todos ellos. Es una universidad con vocación humanista, una especie de universidad de comillas con muchas carreras más allá de lo jurídico-administrativo. Indicadores de observación que trabajé. Propuestas de instrumentos, donde veía el desarrollo cognitivo, pero también el desarrollo socioemocional y el impacto personal y familiar que tenían estos talleres en la formación de los universitarios. Los talleres eran 6, uno de creación literaria, otro de pintura, uno de canto y música, otro de danza jazz, de teatro y de danza contemporánea. A partir de esta experiencia con ellos es cuando conocí la ciudad donde viví durante 16 años, Guanajuato, que es la capital cervantina de América, aprovecho para decirlo, y donde hay un festival muy importante en octubre, el Festival Cervantino, que utilizando toda la obra de Cervantes termina generando todo un festival internacional fuerte de artes. ¿Qué estudiaba? La motivación, el impacto personal, social y estético y las necesidades que tenían y que pedían y la crítica que hacían a estos talleres y estas aulas de creación los alumnos, pero también los talleristas, los profesores. Estudié y me di cuenta cómo la emoción era una herramienta, la propia emoción, para generar, detectar
plantear y resolver problemas, y cómo las muestras ante un público o las exposiciones generaban una retroalimentación del desarrollo y de la identidad y del desarrollo psicológico de esas personas. Esa mirada artística llevaba a sintetizar lo que iban aprendiendo también en sus carreras. Esa visión por encima, de perspectiva de vista de pájaro, visión de helicóptero, de interrelacionar las asignaturas y las vivencias dentro de espacios de libertad y seguridad psicológica, donde podían tener el derecho a equivocarse, a diferencia del resto de las asignaturas de la educación formal, donde la institución educativa era incompatible con el miedo a la autoridad, donde se establecían problemas lúdicos y se jugaba a relacionar la teoría con la vida, y donde había un enfoque interdisciplinar basado en las analogías, en ver la relación entre distintos ámbitos, en resolver lo que no conozco a partir de lo que sí conozco. La línea 2, en la que sigo trabajando, es el impacto socioemocional de la danza. ¿Para qué? Para promover la inclusión. La danza es inclusiva en sí misma. Aquí está publicado en Retos, una revista importante de la Universidad de Murcia sobre didáctica de la expresión corporal y la educación física. Esto es una revisión sistemática. Yo me nutro de analizar muchos de los resultados de varias investigaciones. Y lo importante en la danza no es solamente el aprendizaje por observación, sino el acompañamiento somático corporal, los enfoques activos, el aprender a través del cuerpo, el darme cuenta que la danza es el desarrollo de la estabilidad física y del mantenimiento físico, pero también es un sistema educativo en sí mismo a partir de lo somático corporal. Cómo podemos aumentar la calidad de vida, cómo forma parte de unas terapias que aumentan la calidad de vida. En la primaria, en la educación primaria, evita la depresión y desarrolla tanto una autoimagen positiva a nivel corporal, que es fundamental en esa etapa previa a la adolescencia, y empiezan a sentar los rudimentos de la empatía a partir de lo cinésico. Secundaria, emociones placenteras, empezar a ser consciente de la inteligencia emocional y a tener confianza en sí mismo. De los 17 a los 18 años, madurez y satisfacción con la vida, un sentimiento y un sentido de autoeficacia. De los 18 a los 23, apuntalar el desarrollo de la empatía. La empatía, tanto el teatro como la danza, son fundamentales, porque eso es lo que yo estoy haciendo como espectador. Estoy intentando entender. Y ya os comenté, creo en alguna ocasión, que empatía viene de Einfühlung, que significa en alemán ponerme en el lugar del autor de una determinada arte, obra de arte. Y a partir de ahí entiendo, poniéndome en el lugar del otro. La danza es fundamental y ha dado muy positivamente en actividades para amas de casa, en los propios músicos, en sus compañeros y primos hermanos los actores, y fundamental en los docentes. La presencia escénica que tiene alguien que ha hecho danza no lo da a otras áreas. En expresión emocional y en calidad de vida también. Y aumentando en el TMS 24 la regulación emocional.
¿Se debe hacer en comunidad? Por supuesto. La danza es siempre, aunque esté bailando solo, siempre estoy pensando que me están viendo. Es una autointimidad. Es ir más allá de la expresión y comunicación verbal. Es ir mucho más allá, porque estoy aprendiendo de una manera encarnada, a partir de mi propio cuerpo. Por eso son fundamentales a la hora de desarrollar la educación emocional. Las emociones no las podemos separar del cuerpo, y si hay alguien que sabe utilizar el cuerpo, esos son los bailarines y las bailarinas. Luego, en didáctica de la expresión corporal, no solamente debieran dar clases los profesores de educación física. Hay una expresión cuantitativa, llegar más alto, más fuerte, más lejos, olímpica, de la educación física, pero también hay una expresión cualitativa, y es cómo utilizo mi propio cuerpo y el movimiento de mi propio cuerpo para poder expresar. Y para poder expresar todo lo afectivo, lo necesito el cuerpo. La vieja escuela de castigar, del miedo y de la vergüenza corporal, por ejemplo, en sistemas cerrados como ocurría en Cuba o en Rusia, donde había castigos corporales y vergüenza, no funcionan para la danza. Cada uno aportará su corporalidad. Y la danza contemporánea nos ha mostrado que todo tipo de cuerpos son útiles para la expresión. Esa degradación no ayudó en nada a los trastornos de la autoimagen y de la nutrición. La danza también nos muestra cómo tenemos que aprender de nutrición, de dietética y de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Siempre en entornos donde apoyen, en entornos familiares, evidentemente han salido favorecidos las personas que facilitadoras con recursos. Y no solo hablo de recursos de tener un buen sueldo las familias, sino de recursos de permitir espacios para que sus hijos hagan lo que les gusta hacer, que en muchos casos es música, danza, teatro, artes plásticas. Línea 3, la de utilizar las artes plásticas. Esto lo utilicé en educación secundaria. Aquí está publicado en la editorial Octaedro, en las prácticas inclusivas, experiencias y políticas desde la infancia, que publicaron en la Universidad del País Vasco. Ese es uno de los capítulos. ¿Qué utilicé? Contrastar escuelas en México y en España. Una analogía a una situación social. ¿Qué emociones están presentes? Y lo utilicé en jóvenes de 14 a 23 años. Utilicé esa escala, la TMMS 24, en un programa que duró 3 meses. Los alumnos, había una parte escrita individual, una parte dialogada por parejas y una parte de diálogo y debate con los profesores y puesta en común. Partíamos de obras de la historia de la pintura del arte, como algunas de Edvard Munch, como esta, por ejemplo, de Ansiedad, de carácter figurativo, y donde había una lectura icónica de esos conceptos básicos, ¿no? Empezábamos por lo, vamos a decirlo así, por lo más universal. También mezclaba la música, pero no desde la cultura musical, simplemente cuáles son los fragmentos e invéntate a partir de esta música una historia, y es ¿qué te sugiere esta pieza musical? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para llevarlo a utilizar la música para identificar las emociones básicas. ¿De acuerdo? La música como un puente que, a partir del lenguaje hecho aparte de la vibración, adolescentes
que no se sentían escuchados ni lo esperaban, sacaban cosas. Esto era la música como zona de desarrollo próximo para la expresión emocional. Después venía algo más complejo, más sofisticado, más etéreo, que son los perfiles de mujeres. Utilizar esculturas donde hay una hibridación, figuras hermafroditas, donde no está tan clara la relación de género, donde puedo más fácilmente proyectar conflictos y frustraciones, identidades, orientaciones del deseo no definidas. ¿Vale? ¿Para qué? Para afrontar y que haya una apertura. Y después viene la reflexión sobre los valores. ¿De acuerdo? Cuando ya me he ido familiarizando, cuando ya me han ido escuchando personas 14, 15, 16, 17 años que no están acostumbrados a ir a clase para hacer este tipo de debates socioemocionales donde yo me siento partícipe de lo que me está pasando fuera de las clases, entonces combino lo figurativo y lo simbólico y genero debates. Bueno, estos son los resultados. Hay una ligera mejoría tanto en la percepción como en la comprensión, un poco menos en la regulación emocional. Daos cuenta que solo son 3 meses. Y sobre todo lo que hay es una profundización del vocabulario emocional. Hay lenguas que apenas tienen palabras para designar estados afectivos, emociones y sentimientos. Entonces, el ser humano necesita. Nosotros en español no tenemos saudade, como tienen en portugués, que es esa melancolía, morriña en Galicia. Vosotros los alumnos gallegos, ¿habláis de la morriña? ¿Sentís la morriña por ser gallegos o porque ya vuestra propia cultura tiene significados concretos para esa melancolía de estar fuera de tu espacio familiar, de tu puerto refugio? Ahí esa es la pregunta. El lenguaje es el habilitador muchas veces de la expresión emocional. Si no encontramos las palabras o no encontramos los significados o no encontramos la expresión, ¿cómo vamos a socializar esas emociones? Yo lo he encontrado en el arte y la cultura. ¿De acuerdo? Entonces, abrimos la variedad de términos, abrimos el debate a la significado y a la aplicación. ¿Qué diferencia hay entre tener miedo y respeto? Una persona es valiente cuando nunca ha tenido miedo. ¿Se puede ser fuerte en todo momento? ¿Es igual tener miedo que ser cobarde? ¿De qué otra manera podríamos decir cobardía? ¿Es lo mismo estar alegre que estar ilusionado? ¿Cómo describirías a una persona feliz? Preguntas abiertas en las que personas que se están empezando a forjar su propia identidad durante la adolescencia toman partido. Empiezan a existir en la clase. Hablan, expresan, se sienten escuchados. La expresión artística añade reflexión interior a personas que están en formación. Hay un fomento del manejo emocional. ¿De acuerdo? Y el arte es una regulación emocional en sí misma, que se ve reflejada en las pruebas de inteligencia emocional. Entender, identificar y significar las emociones propias y ajenas. Y son emociones que son transferibles a la vida y a las relaciones interpersonales que empieza a tener. Luego, muchos problemas de relaciones interpersonales, ni os cuento de relaciones de pareja, es que ni siquiera sé contar lo que me pasa. Si no me entiendo a mí mismo, ¿cómo voy a entender esta interacción con otros? Entrenamiento con observación y reflexión emocional de forma continuada. Esto hay que darlo continuidad, no sirven solo 3 meses. Procesos internos de reflexión. El arte como regulador y simulador emocional. Y el artista pedagogo. El artista en el que yo me siento identificado. El artista pedagogo que genera una serie de espacios vivenciales que no se generan en una asignatura formal donde tú tienes que cumplir con una sistematización, una programación, una secuenciación.
donde se plantea interrogantes, donde se relaciona con la vida, donde hay unas preguntas más implícitas para que tú proyectes tu desarrollo personal y social y emocional. No estoy esperando a la pregunta, a la respuesta que te va a llevar al 10, sino estoy esperando a que saques y aportes cosas de ti. La siguiente línea es la de la expresión y reconocimiento de emociones en la línea de Ekman, utilizando el juego dramático. Esto está publicado en el Congreso Iberoamericano de Pedagogía de la Sociedad Española de Pedagogía. Ekman genera todo un instrumento maravilloso para codificar la expresión emocional a partir de las emociones básicas. Vemos el miedo como el que más músculos demanda. Vemos cómo esto está escrito y programado ya desde nuestro origen como primates. Y esto me ha servido para codificar, primero, a partir de una escala tipo Likert, la capacidad para expresar las 6 emociones delante de un espejo y a un profesor. ¿Cómo expreso esas emociones? ¿Qué capacidades tengo para expresar esas emociones? Y darme cuenta frente al espejo en qué medida yo estoy expresando en la manera que yo creía que estaba expresando esas emociones, para que el otro me entienda. Después viene la escala B, que es, a través de vídeos, entender, intentar reconocer las emociones del otro. Y finalmente, a través de fotos, la expresión, emoción expresada de forma total, con todo el rostro o parcialmente, la escala C, la escala más compleja, la escala en la que costó más a los participantes manejar. La escala era, ¿eres capaz de expresar? 6 emociones básicas. ¿Cuál crees que es la emoción? En la escala B. Entender, reconocer las emociones del otro. ¿Y qué dice ese gesto? Kinesia, la más complicada de interpretar, pero que está mediatizando muchas de nuestras emociones. Bueno, estos son resultados. Hay un avance tímido, pero avance esperanzador, sobre todo en las escalas A, reconocer y expresar mis propias emociones. También los propios profesores lo hicieron, ver en qué medida se acercaba a la expresión que decía expresar. Y eso fue lo interesante, la convivencia entre el profesor y el alumno en la expresión emocional, y en la escala B el reconocimiento de las emociones de otro. En la escala C, la interpretación de la gestualidad demandaría mucho más tiempo y experiencias más a largo plazo y mayor continuidad en los espacios educativos. Bueno, hay una cierta mejora en la competencia emocional. Los conceptos de reconocimiento y expresión están completamente interconectados. El entrenamiento en el juego dramático y en la dramatización aumenta tanto el nivel de expresión como el reconocimiento emocional. Y como os decía, la prueba C, la más complicada, el reconocer emociones y la intensidad tiene menores índices de consistencia interna porque no fue suficiente los 3 meses que duró la experiencia. Necesitamos, y porque además nos cuesta mucho interpretar la expresión gestual de las emociones. ¿De acuerdo? Necesitamos más sesiones, necesitamos un año entero, necesitamos una precisión de los instrumentos de evaluación y necesitamos una mayor formación en juego dramático y en educación emocional por parte de muchos docentes. Que están obsesionados en aplicarla a ellos, pero probablemente todos necesitamos mayor formación en educación emocional. Y bueno, hay muchas más líneas que tengo, pero la cierro con esta, la que he utilizado de una manera más normativa, la de utilizar la psicometría.
Imaginación creativa en el desarrollo narrativo y gráfico. Bueno, aquí os comparto propuestas muy interesantes donde se mezclan el cine con las artes escénicas, las artes escénicas con, por ejemplo, en este caso, el nieto de Charles Chaplin, cómo utiliza todas las artes escénicas para generar danza, circo, teatro, teatro corporal. El cine y las artes escénicas como hibridación máxima de las artes y un tipo de teatro que no apela a la visión y al oído, más hacia lo somático corporal, el tacto, la vibración, la temperatura, el teatro de los sentidos. Esto está publicado en Education Science y es el procedimiento que seguí, utilizar la prueba de imaginación creativa antes y después de unos procesos de educación artística. El PIC, la prueba de imaginación creativa, tiene 3 escalas que ven razonamiento gráfico, como esta, en espacios, un mero círculo que te puede llevar a ti a construir unos trazos ambiguos, abiertos, construir una dinámica de una historia gráfica y, por supuesto, también cómo construyo a partir de unas mínimas instrucciones verbales toda una narrativa. ¿De acuerdo? Estos son resultados. Se ve mucho más fácil la evolución en la imaginación narrativa que en la imaginación gráfica. ¿De acuerdo? Resultados apuntalados por el test. Fluidez mayor en la narrativa a partir de... Hay tantas y tantas asignaturas que tienen que ver con el manejo del lenguaje simbólico que era más fácil medirlo y era más fácil que los alumnos lo utilizaran. A diferencia de la interpretación de lo gráfico, más ambiguo. Los resultados sugerían que más que las operaciones cognitivas, la producción de los alumnos estaba determinada por el contenido de las tareas. Las 3 puntuaciones, fluidez, flexibilidad y originalidad, se organizaban de acuerdo con el test, pero estaba condicionado por el contenido figurativo o verbal. Las habilidades narrativas puntuaban más alto en creatividad general y la dimensión elaboración se presentaba diferenciada de la fluidez, de la flexibilidad y la originalidad. El test era válido y confiable en la línea de las teorías de Guilford y Torrance, que fueron vitales para el desarrollo de la medida de la creatividad. ¿De acuerdo? Hay que aumentar la muestra, hay que meter un análisis descriptivo que complemente a nivel cualitativo los significados de esas baremaciones psicométricas y hay que replicarlo en una muestra con distintos entornos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo he generado una transdisciplina, multiplicando la educación artística por la educación emocional. Es un enfoque proactivo de la creatividad, de una didáctica apreciativa y generativa, que busca artistas pedagogos como docentes, artistas que utilicen el arte y su aprendizaje emocional, socioemocional, para generar otro tipo de espacios basados más en talleres y laboratorios que en clases transmisivas. ¿Para qué? Para terminar generando polímatas, o sea, los hombres y las mujeres del Renacimiento, las personas que tenían distintos oficios, que relacionan distintos ámbitos, que son superdotadas en el razonamiento analógico, en percibir problemas, en desarrollarlos, y que observé que durante la pandemia salían mejor parados que
las personas que eran súper especialistas de un determinado oficio. ¿Para qué las artes? Como escucha activa, que es algo que me he centrado muchas veces en mis asignaturas, en desarrollar la confianza, en una presencia del juego, en la creatividad y en su madre la imaginación, en generar grupo, porque hacemos cosas juntos y que haya un compromiso común y una aportación común, donde el profesor empiece por un aprendizaje dirigido y termine totalmente con un aprendizaje delegado, donde sus alumnos saben la parte que les corresponde y van asumiendo el peso que en un primer momento solo llevaba el profesor, y porque hay una transposición de la experiencia vivida. Todo esto tiene una parte de constructivismo y todo esto tiene una parte de perspectiva sociocultural que habrán estado ustedes estudiando a lo largo de sus carreras. El conocimiento en permanente intercambio, y lo importante es cómo construye el conocimiento de manera conjunta tus alumnos, las personas con las que convives, llegando a un interaccionismo, porque el aprendizaje está en función de la actividad y de la propia estructura de la persona y el grupo que la sustenta. Y porque está basado en la expresividad. Eso ya lo tenía la educación artística, pero vamos a meterle estos nuevos espacios. Este artista pedagogo que combina un aprendizaje técnico con un aprendizaje vivencial, basado en las experiencias, en lo que a ti te ha ocurrido, en lo que a ti te importa, en lo que, cómo atribuyo lo que me está pasando y lo puedo reflejar a partir de la zona de desarrollo próximo que son las artes. Líneas pendientes, polimatía, los profesionales músicos que les salvó la música de desquiciarse durante el confinamiento, los que necesitan hacer monólogos o escribir o aportar exposiciones aparte de su oficio con el que se ganan su dinero, los científicos artistas y los artistas científicos que nutren su obra de arte a partir de las ecuaciones, de las leyes, de los fundamentos de la biología, de las ciencias naturales, de la física, de la química. La creatividad como punto de cohesión entre las ciencias y las artes. Y sobre todo estudiar las contradicciones. De decir que es clave el desarrollo de la creatividad y en cualquier sitio menos en el propio sistema educativo. Ustedes no tienen ni psicología de la creatividad, ni comunicación creativa, ni en muchas ocasiones las didácticas de las artes han terminado promoviendo la creatividad, ni mucho menos el desarrollo socioemocional a partir de las artes. Se trata de generar no solo problemas disciplinarios, donde yo sitúo, a ver, repíteme y reprodúceme este conocimiento de este tema, de este grado, en esta disciplina, ¿qué es esto? Bueno, empecemos por buscar problemas que sean entre la biología y la química, entre la danza y el teatro, entre la psicología y la educación. Vale, lo tenemos. Pero es que ahora en el mundo de la realidad resulta que no es mi problema un punto, sino es una trayectoria, una línea que apunta entre la sociología, entre la psicología, entre la pedagogía. O incluso más, busquemos problemas que no están ubicados en ningún área. Y somos nosotros los que necesitamos generar y buscar áreas de conocimiento y generar conocimiento nuevo, porque no responde ningún tema de ninguna asignatura, de ninguna carrera. Y esto es nuevo. Y esto da mucho aprendizaje. Y esto muestra la realidad tal y como la estamos viviendo. Y lo último y el ideal sería ver cómo los problemas transitan entre muchas áreas de conocimiento, donde la división entre ciencias y artes era una vulgarización,
una simplificación, una forma de establecer secciones y del trabajo en cadena propio de las factorías y de las multinacionales, pero no propio de lo que es la realidad, que son donde conviven la ecuación matemática con la interpretación artística, donde la detección de patrones ayuda tanto a las matemáticas como a la música, como a la composición de un cuadro, como a la curaduría de una exposición, como a la planimetría de una película. Entonces, no departamentalicemos el conocimiento y superespecialicemos, sino celebremos la diversidad de áreas de conocimiento que están interrelacionadas. Y no lleguemos a otro de los integrismos, el integrismo de yo, no, es que yo soy de letras, yo no entiendo. No, pues entonces, ¿cómo vas a construir el conocimiento si estás renunciando a todo lo que ha aportado el lenguaje lógico, matemático, el lenguaje de las ciencias? Vamos a ver cómo lo quanti y lo quali es nuestra realidad, donde el lenguaje visual, el lenguaje simbólico, palabras, lenguaje formal y el lenguaje matemático conviven, donde yo me ayudo y entro en colaboración y en convivencia con otras áreas. Y bueno, la creatividad está relacionada con la inteligencia, la creatividad está relacionada con los estilos cognitivos, la creatividad está relacionada con la personalidad, con la motivación y con el afecto y las emociones. Luego, estudiar personalidad me lleva también a estudiar en cierta manera la inteligencia, pero también en la creatividad me va a dar pie para estudiar todas estas cosas. Está evolucionando completamente nuestra forma de entender las áreas de conocimiento nuevas, geodésica, electrónica visual, composición de espacios, geodesia, donde las artes, los oficios y las ciencias forman una especie de Tetris donde se mezcla y generan interacciones, donde se generan áreas nuevas, composiciones nuevas, que no son ni una cosa ni la otra, son ellas mismas y mucho más, porque el todo es más que la suma de las partes, la multiplicación de las partes. Y en mi búsqueda hay una transferencia de los proyectos socioeducativos a partir de las artes para los talleres y programas de formación, para generar programas de intervención social y educativa y psicológica, y donde se generan tesis y laboratorios donde se aúna la docencia, la investigación y la intervención y participación cultural y social. Ya sea a partir de la alfabetización emocional, mostrar cómo las artes no, voy a sentir algo mucho más cercano que las clases transmisivas académicas del modelo que nos viene del sistema formal, y trabajar cosas tan complicadas como la violencia doméstica, el abuso infantil. A mí me han enseñado muchas cosas los artistas, y los artistas no había una exigencia terapéutica, pero la encontramos. Buscábamos formatos de títeres, formatos de espacios escénicos, formatos de textos, formatos donde, además de reflejar realidades, experiencias estéticas, pudieran servir para la concientización social, para personas que tenían problemas y ellos mismos no se habían dado cuenta, y cómo y dónde pedir ayuda, con ayuda de terapeutas, logopedas, psicólogos, psiquiatras,
que ayudaran y resignificaran. El pretexto eran las artes para construir un debate y un acercamiento que de otra manera no hubiera podido ser. ¿De acuerdo? Y ahí es donde salían las funciones sociales educativas. Funcionó también que propuse a la universidad pública donde trabajé en México que en la división de artes, diseñadores, arquitectos, artistas visuales, artistas escénicos, músicos, se titularan no solamente por proyectos de creación artística, sino proyectos de creación artística que tuvieran unas salidas sociales y educativas donde intervinieran en sus entornos, no solamente para una concientización social, sino para trabajar con ayuda de educadores, psicólogos, unas salidas sociales y educativas que redundaran en la comunidad donde ellos detectaban necesidades sociales y educativas y psicológicas. La danza para el aprendizaje de determinadas ciencias. La danza intergeneracional en los que abuelos, padres y nietos conviven y fomentan el desarrollo de la identidad familiar, donde unos aprenden a otros, donde unos se motivan a otros. Fue impresionante entender estos tipos de proyectos donde abuelas, madres y hijas convivieron por una vez y entendieron determinadas problemáticas y necesidades que tenían en sus espacios familiares. Libros, artículos, capítulos, ponencias. Esto no solamente es un trabajo, esto es una forma de entender en algunas ocasiones la vida y lo que te pasa. El futuro será aplicarlo a las altas capacidades, a tantos y tantos alumnos que no son atendidos. ¿De acuerdo? Solo se atiende al 0,5. ¿Cuántas personas hay que tienen un montón de cosas que aportar y solamente los vemos como los problemáticos, los que están al margen, cuando son precisamente parte de la solución de nuestra sociedad, no del problema? Todas esas conductas, todos esos perfiles disruptivos, que son verdaderos creativos, pero a los que nadie les ha escuchado, a los que nadie ha sabido diseñar el criterio para poderlos evaluar, para poderlos retroalimentar, para poderlos nosotros aprender de ellos. Los trastornos del neurodesarrollo, ¿cuántos porcentaje de personas podríamos ayudar? ¿Y cuántas personas de las cuales podríamos aprender? La dislexia, la discalculia. Y se supone que al otro 84%, ¿cuánto tendríamos que aprender? Bueno, estas son algunas de las referencias, pudieran ser muchas más. Y bueno, como docente y como persona que ha convivido con ustedes, gracias por estos procesos y vamos a intentar cerrarlos con más debates. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto y espero que esto les pueda servir como reflexión para conocer las asignaturas que he impartido, para conocer qué es lo que intento aportar y para conocerme a mí también como persona que está detrás de todo esto. Nos vemos pronto.